formato para que aparezca la sola. Ah. ¿Cómo es el formato para que queden las presentaciones? Que no, bueno, igual, ¿no? Creo. Listo. Muy buenas tardes a los asistentes, a nuestros seguidores a través de streaming, a nuestro último encuentro de miércoles L de noviembre y del año. Hoy estamos con el profesor William Sánchez de la Universidad Javeriana, quien estará compartiendo con nosotros sus ideas en torno a la política lingüística y las prácticas de inclusión y exclusión en la educación intercultural bilingüe. El profesor William Sánchez es licenciado en Filología e Idiomas Español-Inglés de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas de la Universidad de Lancaster y especialista y magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesor universitario en programas de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Nanjing, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre otras. Ha participado como investigador en diversos proyectos intra e interinstitucionales de los grupos de investigación de lenguaje y pedagogías y culturas, estudio del discurso y moralia. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación pues a esta tertulia y a compartir pues las reflexiones sobre pues este tema de las prácticas educativas que se hacen en español en relación con las comunidades indígenas en Colombia y pues bueno, una simple aclaración, soy profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia también en este momento y pues la reflexión que quiero presentarles aquí y a las que los invito a debatir en la última parte, espero, con sus observaciones y sus preguntas, pues lo hago desde las reflexiones que he venido haciendo de este tema, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva deconstructiva de la interculturalidad, como lo señalo allí, en donde pues creo que es importante que revisemos las políticas educativas, los planes, las estrategias y los programas de educación lingüística en general, porque creo que con ellos de alguna manera al revisar crítica y deconstructivamente estos elementos, pues creo que podemos hacer una contribución al debate de estos temas en el país, en la escuela básica, primaria, secundaria, y pues la experiencia o las reflexiones que yo voy a presentar, pues los hago desde mi experiencia en la universidad, en la educación intercultural bilingüe, en la educación terciaria, y las experiencias que aquí les comparto, pues las hago desde el desarrollo de un proyecto interinstitucional que comenzamos entre la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad Javeriana sobre la escritura académica en situaciones de bilingüismo e interculturalidad. El proyecto pues, se propuso para 3 fases y pues, se han venido desarrollando más o menos de manera separada en las instituciones, pues teniendo en cuenta las particularidades de cada una, pero con un eje de mirada compartido, en donde pues de alguna manera la geopolítica del conocimiento y la geopolítica de las lenguas, así como
la de la oralidad y la escritura que está allí inmersa, pues nos permite entender la problemática que abordamos. Pues la reflexión la hago, entre otras cosas, para contribuir a ese debate y también para tratar de pensar en una lógica de red en relación con estos temas de la lectura y la escritura, tanto al interior como al exterior de la escuela. Me parece que se hacen esfuerzos, muchos esfuerzos en distintos espacios, en distintos lugares, en distintas instituciones, desde diversas lógicas, pero creo que una de las cosas importantes que parecería requerir es que pensemos trabajar en red, seguramente en una lógica distinta desde la cual hasta ahora aisladamente hemos trabajado y que pues, seguramente no nos permite lograr muchos réditos. Bueno, entonces, pues la presentación la he dividido en 4 partes. Básicamente, cada vez que, bueno, las reflexiones que aquí les comparto, aprovecho para hacer la cuña, ¿sí? Espero que salga en la cámara. Parte de las reflexiones que aquí pues comparto están consignadas en este libro que se llama Reflexiones sobre lengua, etnia y educación. Es un libro publicado por Siglo del Hombre Editores y por la Pontificia Universidad Javeriana, que elaboramos de manera conjunta con los profesores Carlos García Tobón, la profesora Cindy Moya, el profesor Héctor Ramírez, el profesor Javier Reyes y Nancy Agray, que además de autora, pues sirvió de coordinadora del proceso editorial del libro. Entonces, como les decía, desde ahí es donde intento pues, llevar a cabo esta reflexión. Tuve la oportunidad de compartir parte de estas reflexiones en un programa de educación intercultural bilingüe que se está desarrollando en Perú, y cada vez que debo hacer la presentación, pues digamos que hay unos elementos comunes, pero siento la necesidad de reescribirla, no solamente para tratar de darle pertinencia a la discusión de los temas, sino porque cada vez que uno pues, relee sus propios textos se da cuenta que es necesario hacerles, digamos, ese ejercicio de edición, no solamente de la escritura, sino también de las maneras de pensar que allí se van plasmando. Entonces es una especie como de palincesto, de alguna manera, de lo que escribí en esa primera parte. Efectivamente, pues lo que como miembro de los grupos de investigación en los que he participado, lenguajes, pedagogías y cultura, estudios del discurso y también en un momento determinado con Moralia, uno de los motivos que me impulsa a compartir esta reflexión acerca de las políticas y las prácticas de inclusión y de exclusión en la educación intercultural bilingüe, pues es contribuir a ese debate que pues hoy me invitan sobre las prácticas educativas en relación con el español en las comunidades indígenas en Colombia, y me parece que las reflexiones que quiero compartirles pues, nos permiten de alguna manera comprender las prácticas educativas como prácticas sociales y culturales, y de ahí creo que la pertinencia de la reflexión. No voy a hacer una elaboración lineal de las políticas lingüísticas, ni tampoco de los programas educativos bilingües e interculturales en Colombia. Pues creo que hay muchos trabajos realizados al respecto y sería lo que más o menos una visión sociolingüística tradicional haría. Más bien quiero pues acercarme al ejercicio mediante mirando estos asuntos mediante las estrategias de poder que se vuelven constitutivas de nosotros como sujetos de lenguaje, como sujetos sociales y culturales,
En tanto vivimos pues unos procesos que creo que es importante reconocer, de discontinuidades e interrupciones en las luchas de poder, en las luchas de sometimiento y también de resistencia a las formas de pensar, de desear, de sentir y de hacer, que pues de alguna manera tratan de establecerse y también, como decía, pues también que tratamos de resistir. La reflexión, como señalaba, pues la divido en 4 partes. En la primera lo que busco es establecer un diálogo preliminar entre los estudios del lenguaje, los estudios del discurso y los estudios culturales en los que me he formado, con el giro de colonial. En la segunda parte voy a tratar de desarrollar una perspectiva problematizadora de los procesos de estandarización de las lenguas. En la tercera parte intento reflexionar acerca de la construcción de los límites materiales y discursivos de las lenguas y de sus manifestaciones orales y escritas, porque creo que allí hay un elemento fundamental que atraviesa las prácticas educativas en lenguas en general y pues muy particular en relación con la enseñanza de las segundas lenguas y el español en las comunidades indígenas. Y en la cuarta parte, pues a manera de cierre, busco mantener abierto pues este debate sobre las problemáticas en cuestión, planteando unas ideas generales que pues de ninguna manera pretenden cerrar el debate. En el proceso que he llevado a cabo pues conjuntamente con los grupos de trabajo que ya señalé, pues al analizar las formas de realización que han adquirido en las actuales prácticas educativas, las políticas lingüísticas, las estrategias y los programas en la educación superior, pues busco contribuir a caracterizar las situaciones de inclusión y de exclusión de las diversas comunidades lingüísticas en nuestro país. La tarea la llevo a cabo pues en el marco de la realización del proyecto que les decía, de la escritura académica en situaciones de bilingüismo e interculturalidad, y pues soy consciente que con este análisis pues solamente estoy tratando de mostrar una cara de la moneda, tratando por supuesto de hacerlo en su complejidad y entendiendo que las prácticas no funcionan separadas de las instituciones y de las estructuraciones sociales de las cuales participamos, pero sobre todo pues falta digamos precisamente la contracara de ese trabajo, que es ver hasta dónde efectivamente no solo se garantizan los derechos de las comunidades en términos legislativos y constitucionales, sino cómo realmente hemos logrado, así sea en pequeños grados o en grandes dimensiones, transformar nuestras prácticas educativas, que creo que pues, es el elemento más difícil de transformación en cualquier proceso social, y la práctica educativa como práctica social pues no escapa a esa lógica. Entonces, la primera parte, pues esta aproximación preliminar para el diálogo con los estudios del lenguaje y del discurso y los estudios culturales con el colectivo Modernidad, Colonialidad y el giro de colonial. Del discurso y de la cultura, pues quiero pues para la comprensión de lo que le subyace a la discusión fundamental de las 3 partes, creo que hay un elemento que tiene que ver con la geopolítica lingüística, con la geopolítica del conocimiento, con la geopolítica de las culturas, es decir, el valor que adquiere cada lengua, cada cultura en un momento determinado, y las lenguas en esa dimensión, pues porque creo que allí hay un elemento muy importante para entender por qué las maneras en que llevamos a cabo las prácticas educativas en español para las comunidades indígenas pues se enmarcan dentro de esa lógica, y creo que si no cuestionamos la base y el fundamento de esa lógica, seguramente las prácticas no van a transformarse de la manera en que creo deberían hacerlo. En los grupos de investigación en los que he participado, pues me busco aproximarme a las problemáticas desde las diversas perspectivas que nos ofrece la teoría crítica.
reelaborando a Pennycook, recojo aquí unos elementos importantes, a ver si voy moviendo este asunto para que tenga sentido el acompañamiento. Bueno, espero ir acompañando texto y diapositiva para que tenga sentido también para ustedes. Entonces, como relaborando a Pennycook, pues encuentro 5 elementos importantes en la construcción de lo que es una visión crítica. Esos 5 aspectos involucra la visión de la praxis como una forma de reflexión continua que integra pensamiento y acción. Y yo añadiría, pues precisamente de la mano de Fals-Borda, que no solamente implican pensamiento y acción, sino que también implican participación e involucramiento. El segundo elemento que Pennycook plantea es una posición programatizadora que muestre las conexiones y las relaciones entre las realidades macro y micro, y la necesidad de considerar estas relaciones como algo que requiere ser explicado y comprendido en su contexto histórico. Lo que pasa en un salón de clase, lo que pasa en una institución educativa, en una escuela, a veces pensamos que no tiene nada que ver con el contexto local, regional, nacional o global, y creo que pues, lo que es importante precisamente es entender cómo esa manifestación micro puede ir o bien en concordancia o bien en contraposición con lo que está sucediendo a escalas y niveles mayores. No entendiendo esas escalas y esos niveles como compartimentos, sino como tensiones entre ellas, precisamente donde se permite o bien la tensión o bien la contradicción de estas realidades. El tercer elemento pues es una búsqueda por alternativas otras de cambio, ¿no? Precisamente el dejar de pensar, creo que individualmente, aisladamente, y poder pensar, por ejemplo, en red, creo que sería una de esos elementos, y sobre todo la posibilidad de que también transformemos nuestras prácticas, y no solamente la transformación de una práctica por otra, sino que creo que por una práctica a otra, es decir, que podamos plantear prácticas que pueden dialogar inclusive entre sí, modificarse, criticarse, cuestionarse en un verdadero ejercicio de diferencia y de dialogicidad, porque pues no tendría sentido plantear esto para las lenguas y las culturas y que nuestras prácticas pues se homogenicen o se uniformen como algunas veces se pretende. El otro elemento, pues el cuarto punto que plantea Pennycook, que es la autorreflexión, que busca hacer emerger nuevas y complejas preguntas acerca del conocimiento, acerca de la política y de la ética, y que ofrece visiones otras de lo que es posible. Y vuelvo y repito, y hago énfasis precisamente desde la visión del giro decolonial y desde el grupo de modernidad colonialidad, de que no se trata de dar otra respuesta a otra visión, sino tratar de generar en la lógica de la pluriversidad pues, distintas respuestas. Y el quinto y último punto que él nos plantea pues es la heterosis, es esa búsqueda de formas otras de hacer las políticas educativas, las políticas lingüísticas y seguramente las prácticas educativas en este momento. Encuentro pues en esas 5 características anteriormente mencionadas no he aprendido a caminar chicle y a masticar, a caminar chicles o a masticar chicle y a caminar al tiempo. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, entonces no voy a seguir chapulineando porque los aburro. Encuentro esas 5 características presentes en los trabajos del colectivo Modernidad Colonialidad y por eso considero que el diálogo es posible. En este diálogo con la perspectiva de colonial, recojo algunas propuestas eje que nos permiten poner en el centro de la discusión la necesidad de recuperar el debate político, el debate ético, el debate epistémico que está asociado a las lenguas y por supuesto el debate ideológico que allí se da, como una alternativa de abordar una manera
Otra, nuestra comprensión de las políticas, los proyectos y las propuestas educativas bilingües e interculturales que toman lugar en el sistema escolar en Colombia y creo también en distintos países de nuestro continente. Creo que la problemática nuestra no es exclusiva nuestra y creo que la manera en que le hemos dado respuesta tampoco. Creo que se están dando distintas respuestas en distintos lugares muy interesantes que es necesario mirar y poner en consideración. Las visiones que el colectivo construye en sus obras me permiten catalogar su trabajo como una profunda contribución a un pensamiento otro y a una teoría crítica a otra, y a ponerlo en un diálogo con aquellas propuestas que le resultan no solo convergentes y complementarias, sino también con aquellas que le resultan divergentes y hasta en abierta oposición. Creo que ahí está pues, la verdadera dialogicidad. Los temas y el abordaje que el colectivo Modernidad-Colonialidad presenta en sus reflexiones me permiten también construir algunas relaciones con la semiótica crítica, con la geopolítica lingüística y del conocimiento, con la red de investigación del lenguaje en el nuevo capitalismo, con las políticas postcapitalistas, entre otras, porque creo que pues, la valoración que tienen las lenguas de el español en relación con las lenguas de comunidades y las lenguas de las comunidades en relación con las lenguas pues, imperiales y neocoloniales, pues está básicamente en este marco. Por ejemplo, de acuerdo con Fairclough y en concordancia parcial con lo planteado por el colectivo Gibson-Graham, lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo es que está ganando ascendencia una forma reestructurada de capitalismo global. Allí existen, como en todas estas tensiones y contradicciones, ganadores y perdedores, y pues asistimos, entre otras, a una brecha creciente entre las minorías ricas y las mayorías pobres, menos seguridad para las mayorías así como nuevas formas de inclusión y de exclusión y de segregación, menos democracia y un mayor deterioro del medio ambiente. Por tanto, pues creo que en este contexto, precisamente, y ese debe ser, entre otras, el papel de las prácticas, pues es la prioridad política, ¿no? De retar ese nuevo orden y en especial pues cuestionar la afirmación de que dicho orden del mundo es inevitable, porque pues no tendría sentido pues esta reflexión ni ningún encuentro de estos si lo que quisiéramos venir es simplemente a contemplar el desarrollo del mundo tal cual es. El lenguaje, las lenguas, pues ocupan un papel muy importante en esa tarea de retar ese nuevo orden del mundo, en tanto que involucra fundamentalmente construir representaciones del mundo, otras, cómo nos vemos nosotros, cómo vemos las lenguas, cómo vemos a nuestras comunidades, cómo nos vemos en un ejercicio de reconocimiento donde no solamente ellos están afuera y nosotros adentro, o en esas nuevas lógicas de exclusión e inclusión que la escuela construye, que señalaré más adelante, y pues sobre todo también poder retar entonces o poder construir discursos otros y prácticas sociales otras. Las prácticas educativas son prácticas sociales y culturales y son el resultado de una construcción, y como construcción puede ser transformada, puede ser cambiada. El análisis de colonialidad, bueno, pues creo que eso también nos va a permitir, entre otras cosas, pensar nuevas formas de interacción y de comunicación, y por lo tanto la posibilidad de la utilización también de nuevos lenguajes. El análisis decolonial nos permite, entre otras, de construir la manera en que ciertas formas y procesos de significación figuran en las prácticas sociales, en especial las formas de ver y de imaginar la realidad económica, la realidad social, la realidad política, la realidad cultural, la realidad educativa, epistémica y lingüística del mundo. Y por eso, pues, la importancia del debate que me parece que nos convoca. Podemos ligar esta tarea constructiva con el proceso de la semiótica crítica, que nos señala la necesidad de identificar las distintas maneras en que las prácticas sociales de educar se construye pues, un ordenamiento discursivo que selecciona y que privilegia ciertos recursos simbólicos, culturales y lingüísticos en detrimento de otros.
las lenguas mayoritarias o de mayor difusión, porque no necesariamente lo son en número, pero sí hegemónicas en los procesos de comunicación, pues van teniendo un efecto muy grande sobre las lenguas de minorías o en las lenguas de menor difusión, y esto es un problema que ocurre pues en todo el mundo hoy, pero pues a nosotros nos toca, entre otros, ocuparnos también de nuestra realidad. Con los elementos epistémicos, conceptuales, teóricos y metodológicos que estas miradas nos ofrecen, pues podríamos aproximarnos a algunas de estas preguntas que creo que son las que subyacen a esa lógica que debemos cuestionar fundamentalmente en nuestras prácticas. ¿Cuáles son esas visiones de bilingüismo e interculturalidad que se configuran hegemónicamente en las prácticas educativas moderno-coloniales, eurocéntricas y patriarcales? Globalizadoras de hoy. ¿Cuáles son las formas de educación bilingüe e intercultural que desde la colonialidad del poder y del saber se buscan construir y naturalizar en la producción capitalista moderno-colonial, patriarcal y globalizadora que ya señalé? ¿Qué alternativas de resistencia, me traicionó el subteniente? ¿Qué alternativas de resistencia podemos formular y construir desde la perspectiva de una educación bilingüe otra y una ciudadanía intercultural otra? ¿Sí? O sea, mientras no repensemos la manera en que se ha hecho la política pues, lingüística en este país o de los programas bilingües solamente asociados a las lenguas extranjeras, pues creo que va a ser muy complicado que podamos reconocerle la ciudadanía intercultural, por ejemplo, a nuestras comunidades en las escuelas, en los colegios y en las aulas. ¿Cuáles son las lógicas de clasificación, esas visiones y divisiones del mundo que se construyen en esta forma de producir la vida social, en el sentido amplio de lo económico, de lo político, lo ético, lo cultural, lo educativo y lo lingüístico? Mientras no entendamos la relación entre estos distintos elementos, pues tampoco vamos a entender la relación que lo lingüístico pues, y que lo económico y lo cultural tienen en la educación lingüística que estamos pensando. A veces pensamos la lengua y la cultura como en un lugar separado, como si vivieran en el aire y del aire, ¿no? ¿Qué se incluye y qué se excluye económica, política y socialmente hablando con las formas bilingües e interculturales imperantes? ¿Qué formas y qué procesos de significar el mundo se pretenden visibilizar y sobrevalorar, y cuáles se buscan sumergir y subvalorar? Si acudimos a la metáfora del iceberg, pues hay cosas que parecen verse y hay otras que parecen querer seguirse manteniendo o en aguas sumergidas o en aguas supremamente profundas sin nunca alcanzar la visibilidad que requiere. ¿Mediante qué ideologías lingüísticas y culturales se contribuye a establecer, mantener, reproducir o resistir las relaciones de poder, de dominación y de explotación existentes entre comunidades de habla, las culturas coloniales y las variedades culturales lingüísticas locales y regionales? No solamente hay una tensión entre las lenguas, sino hay una tensión también entre las variedades centrales de los países, independientemente de su ubicación geográfica, pues está teniendo una incidencia muy fuerte, aunque ya haya una revaloración importante de las variedades regionales. ¿Cuáles son las formas y los mecanismos de exclusión e inclusión y de discriminación que se promueven en nuestras prácticas educativas? ¿Cuál es su incidencia en la construcción de nuestras subjetividades y de las relaciones con la otredad y la alteridad lingüística y cultural? ¿Cuáles son las formas de acción e interacción discursiva, las cadenas de géneros y las hibridaciones que se intentan configurar en los procesos sociales y las prácticas educativas en la educación bilingüe intercultural hoy? Si pensamos eso, ahí inclusive desde esa lógica híbrida seguramente nos podría hacer repensar los procesos que llevamos a cabo en términos de la enseñanza del español. En resumen, la gran pregunta que subyace es hasta dónde pueden resultar favorables o no las actuales formas de articulación entre el pensar, el sentir y el hacer, típicos de la naturaleza de las prácticas de gobernabilidad y sus correspondientes manifestaciones en el actual ordenamiento discursivo
para proyectos alternativos de prácticas políticas y de ciudadanía a otras. De prácticas económicas otras, de educaciones bilingües e interculturales otras, en el contexto hegemónico en el que vivimos hoy. Desde una perspectiva crítica, hablar de los problemas de la nueva conciencia de ser en el mundo, que desde la decolonialidad se nos plantean, implicaría, entre otras cosas, discutir las formas del ejercicio de poder y nuestras formas de participación en la esfera pública, en el marco de la educación bilingüe intercultural a escala mundial, regional, nacional y local. Si no entendemos que nuestras prácticas, de lo que de alguna manera es que pueden permitir o bien conservar, o bien retar, o bien transformar en últimas esas estructuras, pues creo que no tiene sentido la discusión, la discusión por las prácticas en sí. El segundo elemento que propongo entonces para esta tertulia, pues es una perspectiva problematizadora de los procesos de estandarización de las lenguas, porque creo que por ahí cruza gran parte de la problemática que tiene que ver con la enseñanza del español y para las distintas comunidades de nuestro país. De acuerdo con Castro Gómez, para la teoría crítica de la cultura se entiende como una construcción social, una red de relaciones de poder que produce valores, que produce creencias y que produce formas de conocimiento. En consecuencia, la teoría es considerada como una parte integral de esta red de inclusiones y de exclusiones llamada poder social, y no un conjunto de proposiciones analíticas no contaminadas por el investigador y su práctica teórica. Pues la idea que nos vendieron de construcción de conocimiento en el pensamiento moderno y su híbris del punto cero, como lo señala el mismo Santiago Castro Gómez. En la teoría crítica, el teórico está inmerso en el cúmulo de contradicciones sociales de la realidad que estudia y en medida alguna constituye un sujeto pasivo que asume una actitud de objetividad o neutralidad científica. En la teoría crítica, el sujeto y el objeto forman parte de la misma red de poderes y de contrapoderes, de los cuales ninguno podemos escapar. Entonces, pues no hay un lugar privilegiado ni siquiera para nosotros en ese espacio, mucho menos para las minorías, para las mayorías excluidas y pobres del mundo. A raíz del uso indiscriminado en trabajos de investigación lexicográfica, dialectológica y sociolingüística, Hudson en 1981 ya había problematizado los términos lengua y dialecto. Para algunos, nosotros hablamos español y los indígenas hablan dialectos, o sea, ellos no hablarían lenguas según algunos, ¿no? Eso, entre otras, ante la ambigüedad de los términos, el mismo Hudson, al preguntarse por la diferencia entre ellos, reconoce la utilización que se ha hecho del tamaño y del prestigio como elementos diferenciadores. Por ello, mientras una lengua sería de mayor tamaño, en tanto incluiría todos los dialectos, la primera gozaría de más prestigio, en tanto la lengua, más exactamente su variedad estándar, yo digo variedad estandarizada, es usada en la escritura formal, mientras que los dialectos se reducirían a las lenguas no escritas. Ya él captaba en ese momento, en las tensiones y en las contradicciones de la sociedad inglesa, ese elemento diferenciador. Pues para el caso nuestro creo que la cosa es todavía aún más compleja. Sin resolver el problema generado por el uso que se hace de los dos términos, Hudson nos brinda pistas importantes para la reflexión sobre la problemática que la visión-división de la lengua que la cultura moderno-colonial europea construye y hereda. En primer lugar, podríamos comparar, en el caso de alguna región en Colombia o Latinoamérica, el número de personas que habla alguna variedad del español frente a la cantidad que lo escribe, y nos encontraríamos que son más los que la hablan que los que la escriben, y tal vez de ahí no podríamos derivar estrictamente, siguiendo la teoría, que unos usan oralmente un dialecto, mientras que los otros usan gráficamente una lengua. Ahí me parece que hay una primera estrategia de visión-división de las lenguas que resulta problemática para el problema
tanto de la enseñanza del español como el reconocimiento de las lenguas de nuestras comunidades indígenas. Detrás de esta aparente simple separación entre dos estratificaciones, oralidad y escritura, en las que operan fuerzas heterogéneas diferenciadoras de agentes inorgánicos, sistemas orgánicos y aloplásticos, se erigen dos formas de discriminación. De una parte, la separación entre la baja cultura de las lenguas orales y la alta cultura de las lenguas con escritura. Y de la otra, aunque derivada de la anterior, la separación entre analfabetas y letrados, los que saben leer y escribir caligráficamente, que el dispositivo escolar y la educación agudizan al separar inclusive a los letrados de los analfabetas funcionales, aquellos que aún sabiendo leer y escribir no lo hacen o no lo hacen en el orden discursivo o en el ordenamiento discursivo hegemónico que la escuela contribuye a crear. O sea, nosotros a través de nuestras prácticas somos cómplices de este tipo de cosas. El problema es qué tan conscientes somos o no de eso que hacemos. La diferencia entre la alta cultura de las lenguas escritas y la baja cultura de las lenguas orales encuentran su asiento en el concepto tradicional de la cultura del que Castro Gómez identifica críticamente dos características. La primera es la idea de que la humanización gradual de la especie es un proceso que ocurre en el tiempo, en la historia, y que no se encuentra entonces determinada por las leyes del cosmos. En consecuencia, ciertas formas culturales adquieren cada vez más crecientes grados de perfección, en tanto ellas permitirían el desenvolvimiento del espíritu, esto es, el ejercicio de la libertad humana. Así, mientras la naturaleza pertenece a la esfera de la necesidad, lo espiritual es el lugar propio de la libertad humana. Derivada de lo anterior, esta segunda característica del concepto tradicional de cultura consigue privilegiar la llamada alta cultura sobre la denominada cultura popular. Las formas de cultura, bien sean letradas o racionalizadas en términos de Weber, como por ejemplo la codificación musical, el arte secularizado, la literatura, la filosofía, la historiografía, son las más elevadas, dado que a través de ellas el ser humano puede reflexionar sobre sí mismo y reconocer su propia vocación espiritual. Los grupos humanos que no serían capaces de acceder a la reflexividad de la alta cultura escrita permanecerían entonces atados a su inmadurez o juventud y requerirían de la iluminación que irradian los letrados. A veces creemos que cuando estamos enseñando español estamos haciendo eso, ¿no? Les estamos enseñando la alta cultura, la civilización, la ciencia, etcétera, etcétera, porque pareciera que esos procesos de conocimiento no son posibles en las lenguas maternas de nuestras comunidades indígenas. Antes de pensar en las discontinuidades y en las posibles líneas de fuga, trataré de presentar cómo el saber sociolingüístico tradicional construye un espacio de continuidad, totalidad y omnicomprensión lingüística mediante la creación del término de lengua estándar y de la descripción naturalizada de los 4 procesos de su emergencia. Veamos lo que Hudson presenta al respecto. La noción de lengua estándar es un tanto imprecisa, dice él, pero una lengua estándar habrá tenido que pasar por los procesos señalados a continuación. Selección, dice Hudson de una manera, pues lo tomo de la traducción, habría que revisar la versión inglesa, pero creo que está muy cercana. De una forma u otra, dice él, debe haber sido seleccionada una variedad particular como la que va a ser desarrollada como lengua estándar. Puede que sea una variedad ya existente, como la usada en un centro político comercial importante, pero también podría ser una amalgama de distintas variedades. La elección es un asunto de mucha importancia social y política, ya que la variedad escogida suele necesariamente ganar prestigio, y así la gente que ya lo habla comparte ese prestigio. Sin embargo, en algunos casos, la variedad escogida ha sido una variedad sin absolutamente hablantes nativos, como por ejemplo en el hebreo clásico en Israel y el Bahasa de Indonesia, lengua de reciente creación. Bueno, en primer lugar, habría que señalar cómo, mediante una adjetivación, lengua estándar, se construye un producto, una realidad
se institucionaliza una entidad fija, ahistórica e inmodificable, en donde lo que en realidad se preserva es en donde en realidad lo que se presenta es un proceso de estandarización. Las lenguas estándar no existen, lo que existen son variedades que han sido sometidas a una estandarización, como él lo señala. Pero fíjense que pues, se nos crea como si existieran, ¿no? Resultado de un proceso, de una lucha de fuerzas, llevada a cabo por actores sociales que aquí no se nombran, por supuesto, con conflictos de intereses económicos, políticos, religiosos, culturales, que no se evidencian. A una forma de dominación, a un proceso de imposición, se le disfraza con el nombre de selección y elección, omitiendo el ejercicio de poder y sujeción llevado a cabo a través de la expresión de una forma u otra. Como si nosotros de una forma u otra hubiéramos escogido hablar español en el proceso de colonización. Codificación es el segundo proceso. Alguna institución, ¿no?, tal como la academia, tiene que haber escrito diccionarios y libros de gramática para fijar una variedad, de forma que todos puedan ponerse de acuerdo en lo que es correcto. Una vez hecha la codificación, hace falta que todo ciudadano ambicioso aprenda las formas correctas y que no use en la escritura ninguna de las formas incorrectas que pueden existir en su variedad nativa, lo que puede suponer un montón de años de su carrera escolar. Bueno. La sustancia de realización de la codificación se asocia a la escritura, naturalizando la grafía como forma única de codificación y excluyendo de paso toda sustancia de realización oral. Lo que es correcto parece el resultado de un proceso racional y democrático de acuerdo. Se construye una ética lingüística en la que el letrado pasa a ser catalogado como ciudadano, mientras se relega a un ser sin ambición a aquel individuo que no aprenda las formas correctas, es decir, a quien no se sujete a la variedad lingüística impuesta. Entonces, los procesos de corrección pues son procesos enormes de sujeción en ese sentido. Y, claro, seguramente muchos de nuestros indígenas, inclusive muchos de nuestros campesinos y muchos de nuestros estudiantes en las escuelas, pues serán entonces personas sin ambición, porque no aprenden las formas correctas que la escuela quiere que produzcan, ¿no? La elaboración funcional, como tercer aspecto que señala Hudson, tiene que ser posible utilizar la variedad seleccionada en todas las funciones asociadas con el gobierno central y con la escritura. Por ejemplo, en el Parlamento y en los tribunales, en documentos burocráticos, educativos y científicos de toda clase, y naturalmente en los diversos géneros literarios. Ello puede suponer que haya que añadir elementos lingüísticos adicionales a la variedad seleccionada, especialmente palabras técnicas, pero también hace falta desarrollar nuevas convenciones para usar las formas existentes, como formular preguntas de exámenes, cómo escribir cartas en estilo formal, etcétera, etcétera. Se erige en este tercer elemento de la elaboración funcional un gobierno sobre la vida de los individuos en el que el uso de unas lenguas y unas variedades se construyen como compromiso deóntico, tener que, y se las asocia a unos dispositivos, la escuela, el gobierno, etcétera, etcétera, y a unas prácticas sociales, la de educar, la de gobernar, la de comunicar. Mientras se elabora una tecnología del habla y se configuran unas prácticas racionalizadas de uso del lenguaje. Aunque cabría aquí en términos de anatomopolítica y biopolítica un análisis de la función productiva del poder que hace vivir unas lenguas y unas variedades mientras que deja morir a otras, tal propósito excede la extensión de esta corta reflexión. Me avisan cuando, por favor, porque yo me amaño con estas cosas, me emociono pensando y me preocupa su tiempo. El cuarto elemento es la aceptación, que Hudson describe de la siguiente manera. La variedad elegida tiene que ser aceptada por la población afectada como la variedad de la comunidad. De hecho, normalmente como la lengua nacional. Vaya coincidencia, ¿no? Una vez que ha sucedido así, la lengua estándar sirve de potente elemento unificador del Estado como símbolo de su independencia con respecto a otros estados.
suponiendo que tal estándar sea único y no compartido con otros, como nos correspondía a nosotros, bueno, hay muchas lenguas hoy, y como una marca de su diferencia frente a otros estados. Es precisamente esta función simbólica la que en cierta medida impulsa a los estados a desarrollar una lengua estándar. Aquí claramente, por supuesto, el ejercicio tanto político de gobernar como el ejercicio de identificación entre un estado, nación, una cultura y una lengua. El último proceso deja al descubierto el ejercicio de poder pastoral presente en el proceso de estandarización de las lenguas, en que se combina la estrategia, el conocimiento y la obediencia. Si aceptamos el principio de que nadie puede gobernar sin el consentimiento del gobernado, podríamos acuñar para el caso que ninguna variedad de lengua puede ser impuesta sin recibir la aceptación de las poblaciones usuarias de una lengua. ¿Sí? Sabemos que pues, nosotros lo que básicamente hacemos cuando enseñamos es eso, ¿no? Lograr que el otro acepte que hay una variedad estandarizada y que esa es la que debe aprender, que por supuesto la variedad que habla debe ser dejada para las afueras de la escuela. A mi manera de ver, desde una visión sociolingüística crítica, lo que se busca imponer y estandarizar mediante un conjunto de prácticas sociales y sus instituciones asociadas, más allá de la aceptación de unas culturas, unas lenguas y unas variedades de lengua, es un orden discursivo hegemónico, yo diría más bien un ordenamiento discursivo hegemónico de las formas de interacción social, de las formas de representación o de las visiones del mundo que se construyen y las formas de identidad o en terminología de Fairclough, un orden de géneros, discursos y estilos. Se me había olvidado. Ustedes no me ayudan. Bueno, gracias. Bueno, sí, porque los que nos están siguiendo por la tele no nos van a estar perdidos allí con esta cantidad de palabrería aquí que estoy utilizando. Sobre la construcción de los límites materiales y discursivos de las lenguas y sus manifestaciones culturales y sociales. Parece plausible afirmar, desde el campo de los estudios del lenguaje, que los procesos y las formas de significación que cada cultura construye y privilegia históricamente nos ayudan, entre otros elementos, a comprender y a caracterizar el tipo de sociedad que vivimos. No pretendo desconocer el hecho de que el español sea hoy la lengua oficial de España, o una de sus lenguas oficiales, además de serlo en varios países latinoamericanos y uno africano, como tampoco que en la península ibérica, junto a las lenguas minoritarias, el catalán, el vasco, el gallego, el valenciano, el balear y el australiano, que corresponde al 20% de la población de España, la variedad castellana del idioma español se constituyó en la lengua materna del 80% de los ibéricos. Y aquí entro, por supuesto, en una disyuntiva, ¿sí? Si hablo de español, pues entonces hablo del proceso relacionado con la imposición de un Estado-nación, y si hablo de castellano, pues entonces estoy hablando de la reivindicación de una lengua colonial, y pues en ambas salimos perdiendo. Con una perdemos los latinoamericanos y todos los hablantes del mundo, y con la otra pues salen perdiendo pues las minorías que luchan en España porque se les reconozca sus lenguas. Entonces aquí con cara y con sello perdemos. Mi propósito es cuestionar la pretendida identidad lingüística local, nacional y regional que defendemos como propia, y a la vez disipar en parte la idea del centro único y lingüístico y cultural del que queremos provenir y al que queremos pertenecer a través de un discurso de comunidad constituida. ¿Sí? Ahí creo que pues, tiene que ver todo este asunto, por ejemplo, cuando nos reconocemos a veces como latinos, a veces como hispanohablantes, a veces como hispanoamericanos, y pues todo lo que eso implica. Y por supuesto, cuando hablamos, por ejemplo, de la variedad lingüística colombiana, como si eso existiera, pues existe, y si existe, existe simplemente definida como un conjunto de variedades locales y regionales, y no como una entidad única. Con el fin de introducir la discusión sobre la manera de construir fronteras lingüísticas
y culturales y su importancia en la estrategia de formular políticas lingüísticas y educativas, traigo a colación el artículo 10 de la Constitución de Colombia que reza que el castellano es el idioma oficial de Colombia. No obstante la claridad de la Carta Magna colombiana de designar al castellano como lengua oficial, me pregunto por qué la mayoría de los colombianos y los latinoamericanos en general respondemos español cuando se nos indaga acerca de la variedad de lengua que hablamos. Lo hacemos seguramente sin saber que mediante esa nominación y bajo ese nombre hacemos referencia simplemente a una abstracción. Si consideramos una lengua como un conjunto de variedades, lo hacemos desconociendo y negando que ningún ser humano en estricto sentido habla una lengua, sino simplemente que hablamos una o algunas de sus variedades de ella. Yo, por ejemplo, hablo bogotano, gamín, y a veces hablo bogotano científico aquí, por ejemplo, español de la ciencia. Intento al menos, casi nunca lo logro. Igualmente desconocemos las condiciones de posibilidad sociohistóricas, económicas y militares ajenas a la propia condición ontológica que hicieron que una manifestación lingüística local, como el castellano, o como la variedad castellana del español, fíjense para ponerle todavía más ají a la contradicción o a la tensión, en la que se conjugan elementos regionales, sociales, situacionales y culturales específicos, se convirtiera en un momento como la lengua oficial de una nación, frente a las variedades rivales aragonesa y leonesa, para el caso. ¿Desconocemos acaso que la lengua oficial del Estado Nacional Español y de una multiplicidad de Estados-nación en América Latina y en África, el caso de Guinea Ecuatorial, denominados hispanohablantes, no es la forma de habla representativa de las comunidades y naciones integradas en ellos? Ya Lodares en sus obras señalaba con acierto la contingencia histórica de esta lengua común. La historia de la gente cervantina, dice Lodares, es interesante porque da pocas lecciones sentimentales, tiene poco de espiritual, más bien enseña cómo se crean vínculos materiales que hacen imprescindible la existencia de una lengua común que los garantice. Enseña cómo la imperiosa necesidad de entenderse y comunicarse entre la gente rompe a menudo las barreras de las lenguas, cuya variedad es accidente histórico, no asunto natural. Durante 3 siglos, la dominación colonial facilitó que el español fuera el único código de comunicación compartido en un variopinto ámbito humano y lingüístico. Sus valores mercantiles y económicos, como el hecho de ser la lengua representativa de la minoría criolla, y las clases asimiladas a ellas, favorecieron el aparente contrasentido de que el español ganara terreno en el laberinto lingüístico americano, justo cuando se disolvían los lazos políticos entre la América virreinal y España. Es decir, en el momento en que empezamos a gritar independencia, porque todavía no la hemos logrado, la minoría hablaba español. Es decir, es un trabajo de la clase política criolla la que se encarga de difundir e imponer la variedad lingüística en estos países. Por supuesto, a costa de las variedades lingüísticas de las comunidades que ya existían en este territorio. Si en los años coloniales 1 de cada 3 hispanoamericanos hablaba español, las nuevas repúblicas americanas y la emigración fueron las que se preocuparon por instituir en dicha lengua a los dos restantes. Lodares, 2001, página 9 y 10. Los planteamientos formulados hasta aquí en esta primera parte me ligan, entre otros, al propósito de trabajo de Lodares de relatar una historia humana del idioma español en lo que se contará sobre todo lo que ha hecho cierta gente para que en un modesto romance surgido al norte de la península ibérica se haya convertido en uno de los grandes dominios lingüísticos del mundo. Y ahí es donde, por supuesto, entra, digamos, la comprensión del fenómeno que hoy se nos invita a debatir. De igual manera, a partir del artículo constitucional en mención, que señala que las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y que la enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe, quiero poner en evidencia y bajo cuestionamiento algunos elementos que parecen inadvertidos en los procesos de construcción de esta política educativa y lingüística. Aunque responder a todas estas preguntas supera el alcance y la extensión de estas reflexiones, considero importante formularlas porque de alguna manera nos acercan a la complejidad de la problemática.
¿Bajo qué criterios se establece un idioma como el oficial de un país? Ya vimos los procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad sociohistóricas que lo permiten? ¿Qué es lo que realmente determina la diferencia entre idioma, lengua y dialecto? ¿Y qué hace que ellos sean objetos de políticas lingüísticas y educativas? ¿De qué forma una práctica social, como la enseñanza, como la educación de lenguas, deviene en política educativa o es objeto de dicha política? ¿Por qué razón la enseñanza será bilingüe solo para las comunidades o grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias? ¿Qué y cómo se construye una tradición lingüística propia? ¿Qué es eso propio y qué es lo ajeno, ¿no? ¿A qué se hace referencia con lo propio? ¿A una relación de pertenencia o a un proceso de identificación? ¿De qué manera el aparente reconocimiento de la singularidad étnico-lingüística de una comunidad se convierte en exclusión a partir de la unidireccional de una política educativa y de una práctica educativa? Porque fíjense que, pues, nosotros queremos enseñarles español porque además queremos enseñarles su cultura, pero jamás nos interesan ni sus culturas ni sus lenguas. Y creo que de alguna manera, pues, también, pues por eso muchos de las comunidades indígenas tampoco están muy interesados en compartirlas, ¿sí? No les ha ido muy bien con la experiencia de compartir con nosotros. Los hemos robado, los hemos vilipendiado, los hemos discriminado, los hemos excluido, y ahora que los incluimos, volvemos y los excluimos. Vamos a mirar cómo. Además de la no bidireccionalidad y la no reciprocidad, ¿a través de qué otras estrategias menos visibles se convierten las lenguas de los grupos étnicos en abyectas y su aprendizaje en un hecho exótico? Voy a aprender Wayunaiki, voy a aprender Nasayuwe, o voy a aprender Waumeo. Waumeo. Fíjense, todavía no soy capaz de pronunciarla. ¿Mediante qué otras tácticas adicionales a la presuposición y a la omisión se construye discursivamente una hegemonía lingüística de los idiomas coloniales e imperiales como una de las lenguas de enseñanza en la educación bilingüe? ¿Sí? Pues en últimas, para estas comunidades pues es tan colonial o imperial aprender español como aprender inglés, o francés, o alemán, o cualquiera otra. ¿Por cuáles medios opera la hegemonía y la subalternidad local, regional y globalmente entre las lenguas y las culturas? Si pensamos nosotros, o sea, si miramos a otra escala, ¿cierto?, a otro nivel en ese sentido del problema, pues entonces vamos a ver que nosotros también sufrimos esto a través de la circulación que se hace del conocimiento fundamentalmente a través del inglés. No obstante, la importancia de mirar el fenómeno en sus manifestaciones macrosociolingüísticas, es importante señalar que los límites materiales y discursivos no solo se construyen entre las lenguas y sus variedades de lenguas, sino que se amplían a dos de sus manifestaciones sociales y culturales, la oralidad y la escritura. En la sociedad moderna, de manera complementaria a la oralidad, la lectura y la escritura alfabéticas llegaron a convertirse para las colectividades gobernadas por el modelo occidental en saberes prácticamente indispensables para la realización de distintas formas de interacción social en los múltiples ámbitos de producción de la vida colectiva. De acuerdo con Walter Ong, 1994, las implicaciones de los nuevos descubrimientos acerca de las diferencias entre la oralidad y el conocimiento de la escritura son tan grandes que han llevado a modificar la comprensión sobre la misma subjetividad humana. En años recientes, señala Ong, se han descubierto ciertas diferencias fundamentales entre las maneras de manejar el conocimiento y la expresión verbal entre las culturas orales primarias, dice él, sin conocimiento alguno de la escritura, y en las culturas afectadas profundamente por la escritura. Ya los términos resultan problemáticos, por supuesto. Resulta útil abordar de manera sincrónica la oralidad y el conocimiento de la escritura mediante la comparación de las culturas orales y las caligráficas, es decir, con escritura, que coexisten en un espacio dado de tiempo. Pero es absolutamente indispensable enfocarlos también diacrónica o históricamente por medio de la comparación de periodos sucesivos. La sociedad humana se formó primero con la ayuda del lenguaje oral, aprendió a leer en una etapa muy superior de su historia. Bueno, ¿superior a qué se referirá?
El examen diacrónico de la oralidad de la escritura y de las diversas etapas de la evolución de la una a la otra establece un marco de referencia dentro del cual es posible llegar a una mejor comprensión no solo de la cultura oral prístina y de la posterior de la escritura, sino también de la cultura de la imprenta, que conduce a la escritura a un nuevo punto culminante, y de la cultura electrónica, que se basa tanto en la escritura como en la impresión. Dentro de esta estructura diacrónica, el pasado, el presente, Homero y la televisión pueden iluminarse recíprocamente. Aunque algunos de los planteamientos iniciales parecen estar gobernados por una cierta lógica, creo que me parece importante la manera como él nos plantea esa posibilidad no solamente de encuentro, sino de iluminación recíproca. Aunque la posibilidad de iluminación recíproca queda abierta, Castro Gómez sintetiza la problemática moderno-colonial latinoamericana entre los no letrados y los letrados y sus derivados, la comunicación oral escrita, recogiendo los aportes de Ángel Rama. Concentrémonos por el momento, dice Santiago Castro Gómez, en el soberbio enfoque genealógico del pensamiento latinoamericano que nos ofrece Ángel Rama. La tesis central de Rama es que la letra ha funcionado tradicionalmente en las sociedades latinoamericanas como un instrumento de control. Ya desde la época colonial, pero especialmente a raíz de los procesos de urbanización iniciados en Latinoamérica desde finales del siglo XIX, se puso en marcha una dinámica social en la que los lenguajes simbólicos, y concretamente la escritura, empezaron a adquirir una existencia autónoma. Se configuró una élite urbana de letrados, estrechamente vinculados con el orden político, cuya función era controlar la producción y circulación de las ideas en medio de una sociedad analfabeta. Se fue instaurando de este modo un profundo divorcio entre la ciudad real, donde predominaba la comunicación oral, y la ciudad letrada, en donde lo único que vale es la palabra escrita. Creo que la escuela lo que hace es ampliar esta frontera y reproducir profundamente esa lógica. Podría afirmar que la frontera espacial del territorio ciudad se puede ampliar al territorio país e inclusive al de continente real, en contraste con el país y el continente letrado. Ahí es donde señalo que la situación de Colombia no es tan particular o no tan diferente a mucho de nuestro a esta parte pues, del mundo. Esta discontinuidad nos permitiría escuchar no solo las voces de multiplicidad, de heterogeneidad, de hibridación lingüística, de grupos y comunidades subsumidas hasta ahora por la construcción discursiva e identitaria de la hispanidad, sino también reposicionar los acentos, las grandes diferencias en las hablas locales y regionales, en tanto entidades idiomáticas con sus manifestaciones históricas, geográficas, las diatopías, histórico-sociales, las diastatías, e histórico-situacionales, las diafasías. Con base en estos planteamientos podemos afirmar que con las prácticas educativas no solamente se comunican mensajes, sino que además se constituye un ordenamiento social en el que se combinan formas de acción social, la educación bilingüe e intercultural, formas de representación del mundo, los educados en diferentes lenguas y culturas, y formas de ser individual y colectiva, los analfabetas funcionales, los cultos y los incultos, los monolingües y los bilingües. Por los altos costos de exclusión e inequidad que genera y por las implicaciones que para los grupos humanos pareciera tener el no saber leer y escribir en lenguas y culturas diferentes a la materna, el analfabetismo lingüístico-cultural ha venido a convertirse en una especie de estigma social que ningún individuo y mucho menos una colectividad pareciera estar dispuesto a llevar sobre sus hombros. Y si bien entendemos, digamos, ese ejercicio, pues hay que ver el trasfondo de lo que allí se presenta. Bueno, algunas reflexiones para la educación intercultural bilingüe en la escuela que queremos. A manera de cierre de esta reflexión, quisiera que a partir de los planteamientos y discontinuidades señaladas en cada uno de los apartados en los que se expresa de distintas maneras la lógica moderna colonial que heredamos y reproducimos, podamos identificar líneas de fuga, construir espacios para la resistencia, el cuestionamiento y la posible transformación de nuestras prácticas. De acuerdo con algunas visiones modernas del lenguaje, entre las que se destaca el estructuralismo constructivista,
Las múltiples formas de significación verbales y no verbales, entre las que se encuentran las lenguas, no constituyen realidades aisladas ni separables del mundo social. Son, por el contrario, el resultado de complejos procesos históricos y se constituyen, por tanto, junto con otros elementos, en entidades indisolubles de las estructuras, de las prácticas y eventos sociales y de los procesos de interacción y construcción de las redes y mundos culturales, políticos y económicos actuales. El papel que el lenguaje como realidad simbólica puede cumplir en el contexto local, nacional, regional y global está íntimamente ligado, de una parte, a las funciones de las lenguas en los procesos históricos, sociales y culturales de las comunidades, y de la otra, a las concepciones que los miembros de la comunidad educativa tenemos acerca de las relaciones entre educación y sociedad. A veces pensamos mucho la educación y poco la sociedad en la que participamos. Como educadores que somos, al hacernos cada vez más conscientes que a través del uso que hacemos de los lenguajes y las lenguas en las prácticas educativas en las que intervenimos, podríamos por tanto contribuir a mantener y o a transformar las formas de ser y de expresar, de pensar y de decir, de sentir y de hacer, de interactuar y de gobernar. En resumen, las formas de producir, en el sentido más profundo y más amplio del término, la vida social en sus aspectos económicos, políticos, culturales, educativos y epistémicos, porque a través de la lengua no solamente hay un problema de comunicación, sino que hay un problema de saberes, de conocimientos, ¿no? Por medio de la educación bilingüe e intercultural, podemos contribuir de manera directa e indirecta, consciente o inconscientemente, bien sea a fortalecer y a perpetuar las inequidades y discriminaciones existentes entre lenguas y culturas, las lenguas coloniales y las otras lenguas, o bien luchar y contrarrestar las formas hegemónicas de poder y las desigualdades de acceso al capital social y cultural, haciéndolas evidentes, develándolas, cuestionándolas, resistiéndolas y modificándolas. Y eso se hace a través de prácticas educativas. Por ello, al igual que en principio no podemos desconocer el papel de las lenguas coloniales, el inglés en primer lugar hoy, seguido del francés, bueno, creo que es al revés, hoy creo que el español y luego el francés, y ya creo que lejos el alemán, y con una forma renovada o con fuerza renovada el chino mandarín, entre otras, como lenguas de contacto entre pueblos de diversas tradiciones y como herramientas privilegiadas de difusión y de acceso a los diferentes saberes que se producen en múltiples zonas del globo. Tampoco podemos desconocer su utilización en la difusión de formas hegemónicas de pensar, de sentir y de hacer que ponen en riesgo la diversidad cultural, lingüística y epistémica a diferentes niveles y escalas. Tampoco podemos hacer caso omiso de la peligrosa exacerbación de las manifestaciones chauvinistas que, volviendo absoluto lo propio, no solo desconocen las mutuas interdependencias entre grupos, comunidades y regiones, sino que además pretenden cerrar las puertas a las posibilidades de integración entre unos y otros. Con ello se busca negar de paso la necesidad de la diferencia y la dialogicidad, esto es, el reconocimiento del otro como realidad constitutiva y como condición inseparable en la construcción de nuestras identificaciones sociales y culturales y de la pluridiversidad a escala local y regional. Ya voy a terminar. En el marco de las relaciones entre los distintos elementos de la realidad social y los lenguajes y las lenguas, también reflejamos las ambivalencias, las tensiones y las contradicciones que caracterizan las distintas organizaciones y sociedades del siglo XXI. Estas ambivalencias, tensiones y contradicciones se manifiestan, entre otras cosas, a través de las diferencias de acceso que tenemos a los mecanismos de simbolización y de comunicación y del uso que hacemos de ellos en las distintas comunidades, instituciones y prácticas sociales en las que estos se encuentran asociadas. Una actitud consciente, reflexiva y crítica de esta realidad puede permitir como comunidades educativas una aproximación contextualizada, constructiva y transformadora de nuestras prácticas educativas y culturales y de las políticas y de los programas sociales y lingüísticos en las que tales prácticas tienen lugar. En este sentido, uno de los objetivos de un programa de educación bilingüe e intercultural en la escuela que queremos debería ser, por una parte, el de contribuir a construir una comunidad educativa más consciente de la función social del lenguaje
y de otra de las relaciones entre la sociedad como conjunto y las actividades, los actores, las comunidades e instituciones educativas. A través de un programa de educación bilingüe intercultural, cada uno de los miembros de la colectividad debemos ser más conscientes a su vez de su potencial papel, de nuestro potencial papel de agentes sociales y culturales en el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad educativa, analizando y evaluando los proyectos educativos actuales y las motivaciones que esconden y a su vez pensando, formulando y abriendo las puertas a posibles proyectos educativos alternativos en los que los lenguajes en general y las lenguas en particular se puedan poner al servicio de la interacción social y de la comunicación intercultural, del diálogo respetuoso y la valoración de las múltiples diferencias de pensar, de sentir, de decir y de hacer. Estudiantes y docentes deberíamos ser agentes en la construcción de un proyecto en el que las lenguas se pongan al servicio de la interacción y la construcción de la realidad social, cultural, educativa, científica y de los valores estéticos y éticos de las comunidades humanas en las diferentes regiones del mundo. Esta mirada a las políticas lingüísticas y a los programas de educación intercultural nos permite afirmar que, a pesar de los avances alcanzados en términos de políticas y programas, las lenguas y las culturas de los pueblos aborígenes y afrodescendientes siguen luchando contra modelos históricos de discriminación, desigualdad socioeconómica y marginación, lo que evidencia la existencia de barreras significativas al acceso y a la permanencia en el sistema educativo de lenguas, culturas y comunidades. Creo que cierro allí. Creo que quedan faltando poquitas cosas, pero... Pero pues la idea es que tertuliamos y no que solamente me oigan. Preguntas, comentarios por el momento o ven acá. Los invitamos acá. Siéntate acá. Ven acá. Buenas tardes, profesora Clara. Yo tengo una inquietud. Creo que llegué un poco tarde y no logré escuchar completamente lo que dijo acerca de la aproximación deconstructiva de la interculturalidad. Yo quiero que por favor profundice un poco más acerca de ello. Y segundo, creo que en todos estos temas subyace la problemática de repensar qué puede ser lo mejor en una educación bilingüe, vista desde las políticas de Estado, que son las que tienen el poder de hacer y manejar y hacer fluir de alguna forma políticas culturales en un país. Con esto quiero preguntarle, o tal vez si aclara o si me aclara mucho más esto, sobre el paternalismo y la minoría. Cuando un Estado ejerce políticas de interculturalidad para visibilizar al otro, sobre todo a las minorías, lo que hace finalmente es tomar una actitud de padre, ¿sí? de ser paternalista, y tomar a las culturas indígenas o amazónicas como minorías. Y con esto tal vez saber si usted ha oído sobre el mito de la interculturalidad. Yo alguna vez leí, pero no recuerdo, o lo oí, pero no recuerdo quién me lo dijo, que la interculturalidad finalmente no puede ser, porque de alguna forma uno ejerce el poder sobre el otro, y en este caso el Estado, que pretendería normalizar u homogeneizar o visibilizar a una minoría, simplemente estaría ejerciendo el poder nuevamente. Es todo. Bueno, respecto a la primera pregunta de construir la interculturalidad, creo que pues
trato de recoger, pues como lo señalaba en la presentación, este pensamiento del giro decolonial que se hace desde el pensamiento indígena y el pensamiento afro en Latinoamérica fundamentalmente, porque creo que pues así como no hay una única visión de multiculturalidad, tampoco hay una visión única de interculturalidad, y creo que la manera como se entiende ese término o esa idea o esa política o esa práctica también en distintos lugares del mundo es distinta. La relación entre las culturas, por supuesto, como cualquier relación humana, está atravesada por lógicas y relaciones de poder, y creo que pues las relaciones de poder son constitutivas de las realidades sociales de las cuales nosotros participamos. Entonces, creo que lo importante allí es tratar de mirar el fundamento sobre el cual esa relación está construida y cómo la estructuración social de hoy permite o favorece entonces que ciertas culturas pues tengan un papel central, hegemónico o visibilizado en la estructuración social de la cual participamos. Y en esa medida, al visibilizar unas, se invisibilizan otras, al poner en esa lucha entre las fuerzas centrífugas y centrípetas, pues hay unas cosas que ocupan el centro y otras la periferia. Y en esa relación, digamos, central y periférica que ciertas culturas, lenguas, saberes ocupan, pues entonces es donde tenemos que entender que se da esa lucha. O sea, creo que no es precisamente la visión de interculturalidad que creo que hay que deconstruir, es simplemente un encuentro entre culturas, como si no hubiera en ellas la posibilidad del encuentro y del desencuentro, y por lo tanto la participación en el marco de esa tensión, e inclusive en una relación de plano inclinado como la que se presenta entre culturas y lenguas que tienen no solamente mayor número de hablantes, sino mayor número de recursos para hacer que sus lenguas, sus saberes circulen. Y creo que precisamente cuando se piensa una política que visibiliza a una comunidad, pues creo que por supuesto que no es suficiente con la política, y ahí es donde está creo que la importancia de la discusión que hoy se invita a hacer sobre las prácticas, porque las políticas solas por sí no funcionan si eso no se convierten en prácticas que efectivamente hagan que los planes y los programas que esas políticas proponen se hagan realidad. Lo que uno ve básicamente es que generalmente hay una tensión muy fuerte y casi que una contradicción entre lo que las políticas señalan y lo que las prácticas realizan. Y creo que cuando precisamente cuando la reflexión invita a pensar es que a través de una intervención política pues estamos luchando por un ejercicio de reconocimiento del otro, ¿sí?, en donde no solamente el otro existe, sino que nosotros existimos en la posibilidad de estar con ese otro. Me parece que muchas de las visiones que genera la multiculturalidad es el reconocimiento de la diferencia del otro, pero que ese otro no me toque, no me mire, no exista en últimas. O sea, acepto su existencia en la medida en que no me toque, no lo huela y no me afecte en sus manifestaciones, su forma de caminar, su forma de comer, lo que come o lo que hace o lo que deja de hacer, ¿cierto? Que creo que es parte, digamos, de las dificultades que vivimos. Entonces yo creo que pues pensar que la visibilización es paternalismo, pues es creer que en la falsa condición de igualdad en la que estarían las lenguas y las culturas por su condición ontológica. Lingüísticamente ninguna lengua es superior a otra, ninguna cultura es superior a otra. Lo que se ha construido es una jerarquía precisamente, ¿cierto? Un plano inclinado entre las lenguas y las culturas en el mundo, y pues lo que una política debe tratar de hacer es que ese plano
se desincline de alguna manera, o que efectivamente pueda entrar en una relación por lo menos de horizontalidad y de tratar de reducir la condición de inequidad en la que se encuentran los grupos que hablan las lenguas, porque pues las lenguas para mí tiene la discusión que tiene este asunto sobre la enseñanza del español o no del español, no es tanto por la lengua en sí, sino por las comunidades las comunidades que la hablamos y las otras comunidades que la aprenden, ¿sí? Y creo que ahí es donde porque la otra es una discusión, digamos, meramente lingüística y no social, política y cultural, como creo que debe darse. Hablábamos de una política lingüística planteada desde una visión, desde una perspectiva, y también hace 8 días lo planteaba el profesor Edwin Agudelo. ¿Qué tal si pensamos esa política, si se diera la posibilidad de pensar esa política lingüística y esa política de interculturalidad desde los otros? Es una política lingüística en la que se pretende, sí, visibilizar a las minorías, denominadas minorías, pero sin tenerlas en cuenta. Entonces, ¿en qué medida sí estamos visibilizándolas realmente? Sí, se piensa la política para visibilizarlos, pero no se les tiene en cuenta. ¿Cómo? Es un poco el planteamiento que observo, que se presenta acá a lo largo de la presentación. Es mirar cómo nos incluimos, cómo incluimos al uno y el otro. Entonces surge aquí el concepto de la inclusión y la exclusión. A mí sí me gustaría que se ahondara un poquito más en esos dos conceptos, el de inclusión, que se concibe por inclusión acá, y que se concibe por exclusión dentro de este marco. Bueno, creo que aprovecho también tal vez para completar la pregunta anterior, o la respuesta a la pregunta anterior mejor, y es que efectivamente creo que parte del ejercicio de construir la interculturalidad es que hemos hecho lo que yo llamo interculturalidad de una sola vía. Es decir, cuando pensamos la educación bilingüe y la educación intercultural, pues estamos esperando que las comunidades indígenas aprendan español y que aprendan los valores, comillas, de la cultura occidental, pero ni sus lenguas ni sus culturas nos interesan. Entonces, eso no es realmente interculturalidad, porque una relación inter es una relación entre, ¿sí? Y no una relación de una sola vía, ¿sí? Y ahí es donde creo que efectivamente pues tiene sentido lo que, pues o trato de darle sentido a la pregunta que señalas, ¿sí? Y es que pues nosotros hemos pensado el problema de la educación bilingüe y la educación intercultural desde nuestra lógica, desde nuestra mirada, pero pareciera como si los indígenas si continuaran siendo menores de edad a los que tenemos nosotros Occidente, salvadores, iluminadores de su ignorancia, los que tenemos que decirles lo que deben aprender, y cuáles son entonces los valores que deben adquirir y las lenguas que deben aprender. Entiendo, por supuesto, que el hecho de que estén en un territorio donde... Perdón. Espero que esto se edite. El hecho de que estén en un contexto donde fundamentalmente la población mayoritaria habla español, pues entonces nos haga pensar en primer lugar, por supuesto, en la enseñanza del español. Pero ¿para qué y desde qué lógicas? Creo que el punto, digamos, crítico precisamente es pensar que ellos no saben leer. Sí saben leer, y saben leer desde distintas lógicas sus realidades. Lo que pasa es que nosotros queremos que lean gráficamente y que escriban gráficamente en los géneros que la escuela considera que debe escribir. Entonces, nunca nos preguntamos la utilidad que eso tiene, por supuesto, afuera. Si la escritura tiene valor en la escuela, como dice Emilia Ferreiro, es porque tiene valor afuera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que efectivamente
esa sea una relación de doble vía y no una relación, o sea, lo que en tránsito sería como una vía arteria, o sea, yo puedo ir en un lado e ir en el otro, pero aquí es como muchas de las calles de esta zona, o sea, van para un lado, van por el otro, pero precisamente si la vía es tan estrecha, pues se piensa que a través de una vamos y a través de la otra venimos, y no solamente ir hacia un lugar, ¿cierto? Que es lo que básicamente creo que desde donde se ha construido la política, porque precisamente no parte del ejercicio de reconocimiento real de la existencia del otro desde sus saberes, desde sus conocimientos, por supuesto, en la lógica de la diferencia, pues a mí me interesa saber una lengua o un conocimiento que es distinto del que yo tengo, pero eso tiene que partir del reconocimiento de que hay diferencia y de que esa diferencia se puede poner en diálogo, no solamente desde el punto de vista de la conversación, sino en términos de dialogicidad, es decir, en términos de cuestionamiento, ¿sí? No se trata de aprender solamente, de entender, de cuestionar la otra cultura y nunca cuestionarnos la nuestra, de cuestionar el otro saber y nunca cuestionarnos el nuestro, que es precisamente lo que ha construido pues la lógica del racismo, construir una frontera entre un ser y un no ser, porque el racismo no es un problema solamente de discriminar un color de piel, sino de construir una zona entre los que somos y los que no somos, ¿cierto? Entre esos que son lingüística, cultural, socialmente, y aquellos que no lo son. Y en esa condición del no ser, pues están, en este caso, las lenguas y las comunidades que habitan el territorio de lo que hoy llamamos Colombia, ¿sí? Que era de ellos. En ese mismo sentido, entonces hablemos un poquito de las prácticas pedagógicas, ya llevar a las instituciones todos estos conceptos de la interculturalidad y la educación bilingüe intercultural. Hablando un poquito de la oralidad y la escritura. La mayoría de las prácticas pedagógicas educativas están pensadas desde la escritura, cuando una gran mayoría de nuestras comunidades indígenas están pensadas, organizadas desde la oralidad. No le damos valor a la oralidad. ¿Cómo podríamos pensar estas prácticas a partir de la oralidad y de otra forma de escritura, que es un poco lo que se estaba planteando hace un momento? Pues yo creo que más de la mitad de las interacciones que ocurren inclusive al interior de la escuela se hacen de forma oral. Entonces, lo que creo es que no se les da valoración y reconocimiento a esas formas de interacción que tienen, o sea, en las que llevamos prácticamente a cabo ese tipo de interacciones. La interacción cara a cara pues está mediada fundamentalmente por las formas de expresión oral. Pues aquí, y creo que ahí está precisamente algo que señalaba, digamos, al final en términos de pensar heteroglósicamente. Hemos pensado todo el tiempo ortoglósicamente, ortográficamente, o sea, y en términos ortodoxos la educación. Y precisamente dándole una sobrevaloración a una práctica, ¿cierto? Y a una forma específica que tiene que ver con la escritura, y ahora no se trata entonces de que vamos a despreciar la escritura o que la vamos a quitar, porque entonces simplemente estaríamos haciendo lo contrario de lo que estoy señalando, digamos, de pensar una práctica educativa a otra. Una práctica educativa a otra no es una donde entonces ahora la oralidad tiene cabida y sale la escritura, pues no, o sea, sería como o que unos solamente entonces pensemos ahora el saber popular y el saber indígena y el saber afro, por ejemplo, y desechemos el saber que nos ha aportado, digamos, Occidente y su racionalidad técnico-científica. Creo que efectivamente de lo que se trata precisamente es de entender que son formas que dialogan entre sí, que coexisten y que inclusive hoy, precisamente a partir de estas nuevas lógicas, pues tenemos esta claro, muy mal manejada de mi parte, pero es esta escritura oralizada de hoy, o esa oralidad es escriturada, por ejemplo, de los chats hoy, ¿sí?
mucha gente quiere bueno, y es tan ortográfica que corrige hasta un chat, ¿no? Y hasta una conversación, y se molestan porque los chicos entonces ya no utilizan formas distintas, por ejemplo, para decir que, ¿sí? Pues hay un ejercicio, digamos, de economía del lenguaje, porque se entiende que se está haciendo otro tipo de comunicación. Evidentemente, cuando uno va a escribir un trabajo como estos y un libro como el que publicamos, pues tenemos que hacerle 1001 revisiones, y a pesar de eso se nos van 1001 errores, ¿sí? No estamos diciendo que no importa, entonces, no, lo que estamos entendiendo es que los distintos espacios precisamente exigen distintos lenguajes, ¿cierto? Y que los distintos lenguajes a su vez, pues entonces permiten unas formas diferenciadas en ese sentido. Entonces me parece que lo que no se ha dado es el sentido precisamente de entender la oralidad, o sea, no se la damos, mucho, no la aceptamos porque no le damos ese valor en comparación con la escritura. O sea, esa sobrevaloración, esa visibilización y ese centro que ocupa la escritura lleva inmediatamente a la oralidad, a la periferia, a un grado de invisibilización y a un grado de subvaloración. Recuerdo una profesora de la Universidad Nacional que contaba su experiencia de que los estudiantes del Chocó habían hecho unas exposiciones magníficas, ¿sí? Con un manejo del lenguaje excelente, de la argumentación, pero tenían un pero, y era que no escribían bien, ¿sí? Claro, efectivamente sabemos que para las prácticas educativas la escritura sigue teniendo un papel fundamental, y por supuesto que yo le exijo a mis estudiantes unos altos niveles de comprensión de lectura y de escritura, porque estamos en esta práctica. Pero, ¿dónde entra la visibilización, el lugar central que ha tenido la oralidad para la humanidad, como lo señala Walter Ong, y que no solamente ahí es donde disiento de él, que solamente sea un problema que la escritura constituya en una fase superior, que se ha desarrollado en una fase posterior, no la constituye necesariamente en algo superior, porque estaríamos atados precisamente de la lógica tradicional de la cultura, que considera a esos espacios como espacios superiores de la libertad humana. Retomo esta partecita en el mundo académico, en el universitario. En el mundo universitario la escritura y los estudiantes no escribían bien, pensando en la escritura académica. Y aquí retomo nuestra primera presentación del 11 de noviembre, que tuvimos aquí de invitada a una profesora de México, la profesora Araceli Enríquez, que también hablaba de su experiencia en la universidad, que fue la manera de visibilizar a sus estudiantes a través de los cursos de escritura académica. Estudiantes indígenas que, si no hubiesen estado en un curso de español como lengua materna, no hubiesen sido identificados y no hubiesen generado una necesidad para los profesores de pensar qué hago con estos estudiantes que tienen una lógica de escribir y de pensar diferente, no mejor ni peor, sino diferente. En ese sentido, y también enlazando un poco con lo que se planteaba en la presentación, debemos generar redes de conocimiento y construir, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, construir a partir de las experiencias de los otros. Las universidades, la Nacional y la Javeriana, tienen visibilizados, identificados estos estudiantes y tienen programas particulares para ellos, o trabajan con lengua materna con los otros estudiantes. ¿Cómo se desarrollan esos programas allá? Bueno, creo que son dos cosas, y ahí uno tendría que, y por eso hacía énfasis en la práctica educativa como una práctica social y cultural. Uno, ¿con quién aprendo a hablar? Con mi comunidad. ¿Con quién aprendo a escribir? Con mis comunidades, ¿sí? Y diría también, ¿con quién aprendo a hablar? Con mis comunidades. O sea, uno aprende a hablar
con su comunidad, que es su familia, luego aprende a hablar con su comunidad, que es el barrio, luego aprende con la comunidad, que son sus amigos, ¿cierto? Y va aprendiendo formas distintas de hablar. Y con la escritura nos pasa lo mismo, ¿cierto? Aprendemos a escribir con otros. Pues si cada uno de nosotros hacemos el ejercicio de cómo escribíamos en la primaria, en la secundaria, cómo aprendimos a ir escribiendo en la universidad, pues efectivamente nos vamos a encontrar que no escribíamos de la manera como lo hacemos hoy, y que ahí hay un ejercicio fundamental precisamente de esa experiencia cultural que aprendo con otros. En un ejercicio que hicimos precisamente en la Universidad Nacional, para un seminario de profesores, pues invitábamos a pensar eso, o sea, cómo cada vez pues se nos hacen unas exigencias mayores en términos de lo que significa escribir y de lo que significa leer para ser docente. Antes leíamos, y cuando escribíamos lo escribíamos para hacer circular seguramente información o conocimiento en nuestros salones de clase. Luego empezó a exigírsenos una cosa que había que escribir o se perecía como docente, ¿no? La famosa idea de publish or perish, publique o perezca, ¿cierto? En ese sentido. Pero ya luego no solamente era que publicáramos, sino en donde empezamos a publicar, ya no solamente en las redes de conocimiento local, en las revistas universitarias, en las revistas que teníamos a disposición en ese momento, sino que hoy ya se nos hace una exigencia mayor, y es que ya usted no puede publicar solamente en la revista barrial o inclusive en la revista de la universidad, sino que tiene que empezar a buscar revistas de determinado nivel para que usted pueda existir como individuo. Fíjense que hay un ejercicio de subjetivación ahí muy, muy fuerte. Y ya hoy no es suficiente con que usted publique en las revistas de altos estándares, sino que para que usted exista, hoy ya usted debe ser citado, ¿sí? Entonces yo hago inclusive una alusión a ese tema, y es que hoy, a diferencia de lo que decía Descartes, que pienso, luego existo, ahora es me citan, entonces existo, ¿sí? Ahí sí existo si soy citado, de lo contrario, pues en este momento no existo para la academia. Entonces, esa lógica se reproducen, fíjense, a unos niveles y a unas escalas distintas, por supuesto, en este marco del capitalismo cognitivo, que es el que estamos viviendo, y por eso la importancia del conocimiento de las lenguas, etcétera, etcétera, y de cómo circula el conocimiento aquí. De las maneras como se ha tratado de resolver, pues también, como le decía al comienzo, pues son proyectos que si bien conjugaban las problemáticas de las universidades, pues también se fueron haciendo de formas diferenciadas, no solamente porque pues tienen programas distintos, sino también porque las respuestas que se han empezado a dar son distintas. En la Universidad Nacional, el proyecto lo dirige la profesora Doris Santos, y pues por supuesto ya nos podría contar con lujo de detalles cómo se ha desarrollado mejor esa propuesta, pero digamos, conocí algunos sobre todo los inicios del proceso. Creo que en este momento va en un nivel de desarrollo mucho mayor, y es el hecho de que efectivamente se empezaron a reconocer digamos, las dificultades que se tiene el hecho de entrar en la universidad, digamos, con problemas en lo lingüístico y en los niveles de lectura y de escritura, pero ahí tengo que señalar que esos problemas no son solamente problemas de los indígenas, ¿sí? Es un problema que tiene en general, digamos, la mayoría de nuestra población educativa. Creo que, y lo grave de eso es que la escuela, en lugar de abordar ese problema, lo que hace es agudizarlo, ¿sí? O sea, no contribuye básicamente a una transformación fundamental de esos procesos de lectura y de escritura y al mejoramiento de ellos. Aquí sé que se han hecho ejercicios de programas diferenciados. En la Universidad Javeriana, pues hay una particularidad, y es que, digamos, no hay una población, digamos, indígena grande, estable, que permita eso. Sin embargo, con ellos hicimos un seminario reflexionando sobre este tipo de cosas, y curiosamente lo que surgía de allí, pues es que, bueno, por
por casualidad o por lo que fuera, la mayoría de estos estudiantes tenían unos niveles muy interesantes de lectura y de escritura, tanto así que una profesora decía precisamente en la entrevista, ¿y yo qué le voy a corregir a este indígena? O sea, partía del presupuesto de que necesariamente pues había que corregirle, ¿no? Había que corregirles a ellos. En ese ejercicio, lo que ellos, por lo menos para esa respuesta inicial que se dio, es que ellos en ese momento no sentían que su problema fundamental fuera el español, sino el inglés. ¿Sí? O sea, fíjense, la otra política bilingüe que está ahí atravesada y que entonces se pensó precisamente desde el Departamento de Lenguas al que pertenezco en la Javeriana a dar una respuesta desde una lógica, digamos, que permitiera que ellos se acercaran al inglés y luego se integraran en los procesos. Fue un programa que se ofreció para todos los estudiantes indígenas de las universidades en Bogotá, no exclusivamente para los de la Javeriana. Eso, digamos, fue como un logro importante desde el punto de vista de la respuesta que se dio, y luego pues ellos se integraron ya, digamos, a ese ejercicio. Una cosa interesante que de allí resultó, bueno, pues no solamente que se dieran cuenta que su temor hacia el inglés pues era, digamos, infundado entre otras cosas, ¿sí? La mayoría son bilingües, entonces era, digamos, potenciar su capacidad para que aprendieran otra lengua, entre otras cosas, y lo interesante además fue que encontraron que a través del aprendizaje del inglés no solamente habían podido hablar de su realidad, sino que habían conocido otras comunidades que ellos, a pesar de estar en el mismo territorio, no conocían. ¿Sí? Entonces creo que, fíjense, son maneras, cuestiones de pensar el asunto. O sea, creo que no hay una única respuesta, ni pues por la diversidad de la composición de las comunidades, que creo que no, pues habría que pensarlo en cada caso. Sé que en la Universidad de Cital, por ejemplo, el número de indígenas también era menor, había una mayor cantidad, por ejemplo, de comunidad afrocolombiana, y donde el asunto, digamos, de la oralidad, pues también resulta significativa, que no está atravesada por el asunto de la segunda lengua, pero donde también, por supuesto, la academia genera unas nuevas formas de discriminación frente a eso, ¿no? Bueno, yo me quedo fundamentalmente con esa invitación que nos hace el profesor William, a que construyamos a partir de las prácticas, a que sigamos pensando en red, a que aprovechemos estos espacios para compartir las experiencias, todas esas prácticas que tenemos con las diferentes realidades, como lo manifestaba él, y sobre todo a que empecemos a descentrarnos un poquito, a pensar que en la medida en que reconocemos al otro, nos conocemos también a nosotros mismos, entendemos más la cultura, la lengua de los demás. Y esta última acotación en relación con el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento para reconocer muchísimas más culturas, y lo que planteaba también el profesor Edwin Agudelo el miércoles pasado, justamente de los espacios no de aprendizaje de una lengua y de encuentro con una lengua, que también lo manifiesta aquí William, sino el encuentro con muchas lenguas y con muchas culturas para construir cada vez una persona diferente. Muchísimas gracias, William, por aceptar la invitación, y pues a nuestros seguidores los esperamos el próximo año, ojalá de este lado, también compartiendo experiencias.